Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Cocinando con Dios y Conociendo la Palabra. Estamos en la serie Conociendo la Palabra completa en 44 semanas. Vamos en la semana 17, día 5, y hoy vamos a platicar o a leer primera y segunda de Timoteo en 2 videos. Bueno, Espíritu Santo, te pedimos que seas tú dirigiendo esta palabra, esta lectura, que nos hables, que tu palabra penetre en nuestro corazón y nos transforme. Solamente tú, Espíritu Santo, puedes hacer una transformación en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bienvenida como todos los días, Rita. Te quiero pedir una disculpa porque en el video pasado no vi tu petición de oración y quiero que me acompañen a orar por Rita el día cualquiera el día que te toque ver este video. Por favor, quiero que te tomes un par de minutos y me ayudes a orar por Rita, que siempre está acompañándonos en vivo en los videos. Bueno, vamos a orar por una sanidad completa, que Dios haga ese milagro que quiere hacer en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, queremos pedirte especialmente por Rita. Padre, gracias porque yo sé que tú tienes planes y propósitos para su vida. Señor, tú le has dado una oportunidad de vida. Oramos, Señor, que seas tú cambiando todo diagnóstico, que seas tú sanando su cuerpo desde la cabeza hasta los pies, quitando todo dolor. Padre, declaramos que tú echas fuera todo espíritu de enfermedad y muerte de su vida, que te llevas toda leucemia, todo cáncer, todo dolor en su cuerpo. Señor, sabemos que tú tienes grandes planes y propósitos para su vida. Hazla un testimonio viviente, que a donde quiera que ella vaya, tu luz resplandezca en ella. Que seas tú, Señor, con ella y en ella todos los días de su vida. Acompáñala, Padre. Acompáñala en todo momento. Sabemos, Señor, que tú tienes un plan para su vida. Declaramos, Señor, que aún en muchos años más, ella va a seguir con vida, va a salir con una buena calidad de vida, usada por ti. Llénala de aceite en este día, llénala de tu gozo, de paz, de alegría y echa fuera todo dolor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues ahora sí, vamos con la palabra. Recordemos que tanto primera como segunda de Timoteo son cartas que Pablo le escribió a Timoteo, justamente para que él pudiera poner en orden a la iglesia de Efeso. Amén. Bueno, dice por aquí, Pablo apóstol, estamos en primera de Timoteo, Pablo apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Pablo le dice aquí a Timoteo, ¿verdad? Verdadero hijo en la fe, en gracia, en misericordia y en paz. Y dice así, ¿cómo te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que me mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces, ¿esto quiere decir que habrá falsas doctrinas? ¿Sí? Aquí, si aún en los tiempos de Pablo dice, te rogué que te quedaras para que tú cheques, ¿verdad? Para que tú veas que no se les estén enseñando falsas doctrinas, diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas. ¿Cuántas veces hemos escuchado de algunas doctrinas donde casi en lugar de enseñar la Biblia, enseñan libros distintos? ¿Por qué podríamos llamar lo que son fábulas? Porque aunque sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros, que nos habla, no podemos salirnos de su palabra, porque
Toda la palabra de Dios, toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo y es de ahí, ¿verdad?, que nosotros debemos seguir el camino. Pero si yo vengo y de pronto te digo, ay, es que un ángel se apareció y me habló y me dijo y entonces escribí un libro y ahora es una nueva doctrina porque un ángel se me apareció. Fábulas. No podemos utilizar otros tipos de libros como si fuera la palabra de Dios. Claro, podemos leer muchos libros, libros cristianos para inspirarnos, para aprender más, para prepararnos. Muchos de estos libros son guiados por el Espíritu Santo y te van a acercar más a Dios. Pero cuidado, ¿verdad? Cuidado en qué es lo que estamos creyendo como doctrina. Toda la palabra, todo lo que nosotros leamos, siempre debemos de traerlo a las escrituras. Ok, ¿verdad? Estoy leyendo un libro, digámoslo así, que dice que tiene un autor cristiano y el libro está bonito y me dice ciertas cosas. Sí, pero si es un libro cristiano, normalmente viene con referencias bíblicas. Ah, ok. Si me está diciendo esto, entonces, a ver, déjame lo comparo, déjame ir a la Biblia, déjame ver qué dice Dios en la escritura. Pues aquí dice, ¿verdad?, que aún en aquellos tiempos les decía, cuida, manda, que no enseñen una diferente doctrina, que no sea de hombre, ni presten atención a fábulas. Al principio, cuando yo estaba empezando a compartir, te lo comparto con sinceridad, Dios me había hablado para mí, ¿verdad? Me había hablado por medio de sueños y me había dado algunos sueños y yo estaba pues con mucha emoción de lo que Dios me había enseñado. Entonces yo estaba compartiendo la palabra y frecuentemente estaba hablando de los sueños. Y una de mis hermanas de sangre, Dios la ha puesto ahí para mí como un gran respaldo y ella habló conmigo y me dijo, está bien, Dios te ha hablado a ti por medio de los sueños, sé que es de Dios, pero recuerda, no puedes hacer de esto una doctrina. No, hay gente que tal vez todavía no esté madura, puede confundirse. Y yo recuerdo que lloré tanto y le dije a Dios, Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría aún para hablar de tu palabra. Y esto me lo recuerda, ¿verdad? Hay palabras que a veces el Espíritu Santo nos va a hablar a nosotros personalmente, son para nosotros, pero no podemos hacer de ella una doctrina. Va a haber muchas cosas que el Espíritu Santo te va a hablar a ti personalmente, pero no significa que lo tengan que creer todas las demás personas o que se tenga que aplicar para todas las demás personas, ¿sabes? Entonces, esta parte es importante, ¿verdad? Que manden, que no enseñen diferente doctrina, nada que se salga de la palabra de Dios. Todo lo que enseñemos, todo lo que hablemos, avalado por la palabra. Cuando alguien viene y a mí me dice, es que algo bien simple, ¿no? Con el mazo dando y a Dios orando. Como dice la Biblia, ¿en qué parte? No lo dice. Ayúdate que yo te ayudaré, como dice la Biblia. No lo dice. ¿Sí entiendes? O sea, tenemos que ser sabios y comparar lo que escuchamos con la palabra de Dios. Bueno, dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas. Más bien, ¿qué edificación de Dios que es por fe? Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Dice, a los cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Dice la palabra de Dios que Él nos ha dejado un consolador y es el Espíritu Santo y que Él nos enseñará. Él es nuestro maestro.
Verdaderamente nosotros no necesitamos de un maestro. Claro, a veces cuando vamos empezando, somos bebés, de pronto agarramos la Biblia, no entendemos nada y Dios usa a unos y a otros, ¿verdad? Para que hablemos de la palabra, pero llega un momento en que el Espíritu Santo es tu mismo maestro, en que tú vas a abrir la palabra y la vas a empezar a leer y vas a escuchar al Espíritu Santo aquí adentro, que va a empezar a transformar tu corazón, que va a empezar a explicarte la palabra. Pues dice aquí, ¿verdad? Que algunos queriendo ser doctores sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Esto sería también cuando no tenemos el Espíritu Santo. O también, ¿verdad? Cuando empezamos a agarrar otras doctrinas, otros libros, otras cosas y empezamos a revolverlo todo. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Recordemos que la Biblia, la palabra de Dios, sobre todo el Antiguo Testamento, por ejemplo, pues es llamado la ley, ¿verdad? Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los limpios y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso Evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Y aquí voy a hacer una pausa para decirte algo. Aquí donde dice, ¿verdad? Sabemos que la ley es buena y legítima y que no fue dada para el justo. Muchas veces cuando yo te esté hablando de la palabra, pues va a haber cosas que vas a decir, pues no, ¿verdad? O sea, no aplican conmigo. Pero va a haber muchas otras veces que la palabra te va a confrontar. Que vas a estar leyendo o vas a estar escuchando la palabra y vas a decir, como que algo te va a hacer a redarguir en tu corazón. Y ese redarguir de la palabra no es para que te sientas avergonzado, no es para que te sientas culpable, no es para que te sientas triste. Eso es el Espíritu Santo hablándote. Es decir, por ejemplo, ¿verdad? Dice aquí, para los fornicarios. Se menciona mucho esta palabra en la Biblia. Entonces, a lo mejor una persona puede decir, no, pues yo no estoy en fornicación. Y si antes lo estuve, bueno, pues yo ya pedí al Señor que me perdone. Y Él me ha limpiado y yo estoy libre de culpa. Pero tal vez otra persona en este momento lo está practicando. Y puede ser esa la barrera que hay entre esa comunicación del Espíritu Santo y tú, por la cual no puedes comunicarte con Él, por la cual no puedes escuchar su voz, por la cual no sientes esa cercanía. Y de pronto el Espíritu Santo te dice, estás haciendo esto. Pero no es para avergonzarte, no es para hacerte sentir culpable, es para decirte, quiero que lo cambies. Quiero cambiarte. Quiero perdonarte. Sé que lo has estado practicando por mucho tiempo. Yo quiero perdonarte. Quiero hacerte libre, ¿verdad? De todas esas ligaduras que tienes con todas esas personas con las que tú te ligaste por medio de tu sexualidad. Y si tú le dices, sí, Señor, yo me arrepiento con todo mi corazón, entonces Él va a cortar todo ese pecado en ti y te va a transformar y te va a cambiar y te va a dar las fuerzas para hacer las cosas de la forma que Él le agrada. No somos tú y yo quienes vamos a cambiar. Nosotros solamente tenemos que decir al Señor, me arrepiento y sí quiero cambiarlo. Y Él se va a encargar. Dice, según el glorioso Evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado.
Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Ahora, ¿tú crees que si por ejemplo alguien como Pablo, que aquí mismo lo está diciendo, fui blasfemo, fui perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Él estaba ahí siendo testigo de cuando mataban a las personas por llevar la palabra del Señor Jesús. Pero dice, pero fui recibido a misericordia. ¿Por qué? Porque lo hice por ignorancia y por incredulidad. Es que eso es lo que pasa con el pecado. Hacemos normalmente las cosas por ignorancia, por incredulidad, porque así fuimos enseñados, porque muchas veces porque tienes ataduras. Así que si hay algo que el Espíritu Santo te esté hablando ahora, si hay alguna parte, ¿verdad?, que tú digas, yo estoy cayendo en esto y no lo puedo dejar. Quiero decirte que si Dios tuvo misericordia de Pablo y transformó su vida totalmente y lo usó de una forma maravillosa, también lo puede hacer contigo. Él no solo quiere perdonarte, quiere quitarte la culpa, quiere restaurarte, quiere sanarte, quiere limpiarte y quiere usarte. Quiere darle un gran propósito a tu vida. Él quiere brillar en ti, si tú se lo permites. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Bueno, aquí hay dos cosas o varias cosas importantes, ¿verdad? Pero una de ellas es lo que le dice a Timoteo. Conforme a las profecías que se hicieron antes cuanto a ti. Muchas de las veces el Espíritu Santo va a hablar por medio de la palabra, por medio de las oraciones. Cuando Dios tiene un propósito para tu vida. Entonces, en el caso de Timoteo dice que había habido profecías en cuanto a él. Ya se había profetizado, ¿verdad?, sobre él. Entonces, es importante también muchas de las veces que otras personas que están cercanas al Señor oren por nosotros. A veces va a haber momentos donde nosotros en tiempos difíciles o en tiempos de debilidad vamos a necesitar decirle a alguien más, ¿puedes orar por mí? Y muchas veces el Espíritu Santo va a hablar por medio de esas personas. Y algo aquí, ¿verdad?, es que dice de algunos, ¿verdad? Dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar.
¿Qué significará esto? Así, a superciencia cierta, no te lo puedo explicar, pero lo que sí te puedo explicar es que va a haber algunas veces que el Señor va a poner carga en nuestro corazón por otras personas. Y nosotros podemos estar orando por ellas, dándole la palabra. Mira, la palabra dice esto, mira, la palabra dice esto otro, pero nosotros tenemos que entender que nosotros no podemos cambiar y transformar a las personas. Nosotros somos simplemente humanos, pero somos vasos del Señor. Nosotros podemos ser usados por el Señor, pero quien realmente hace la obra es el Espíritu Santo, porque Él es quien convence de pecado. Pero muchas veces el corazón de estas personas va a estar bastante durito. Y entonces yo te puedo estar hablando, ¿verdad? ¿Sabes? La Biblia dice esto sobre este pecado, la Biblia dice esto sobre este pecado, y tú puedes estar haciendo el corazón de, sí, pero yo quiero seguir haciéndolo. Sí, pero a mí me gusta, sí, pero a mí me causa placer. Entonces ahí es que vas a tener, ¿verdad?, que afrontar las consecuencias de ese pecado. Y nosotros tal vez vamos a tener que soltar y vamos a tener que decir, bueno, Señor, ya le di la palabra, yo ya le dije lo que la palabra dice sobre esto, pero descanso en ti. Y tenemos que tener la paz de saber que aún, ¿verdad?, cuando soltamos nosotros a esa persona, el Señor va a tener misericordia. Si el Señor tiene planes y tiene propósitos, muchas veces esas consecuencias que la persona va a vivir van a hacer reconocer, ay, Señor, perdóname, he andado mal. Dios es un Dios misericordioso. Recuerdo que cuando yo estaba jovencita, llegaba una muchacha a darme la palabra. Y la verdad es que yo no estaba en ese tiempo de recibir la palabra. Y ella llegaba y la verdad es que yo menospreciaba su tiempo. Y yo sé que ella tenía carga por mí, que ella oraba por mí, pero yo no estaba valorando su tiempo. Estaba en un tiempo donde no quería saber de Dios. Y de pronto dejó de visitarme, dejó de llamarme, dejó de buscarme. Con el tiempo, ¿verdad?, yo cometí muchos errores y aprendí de mis consecuencias. Pero en algún momento, ¿verdad?, el Señor tuvo misericordia de mí y me acercó a Él de nuevo. Eso es lo que quiero decirte. Va a haber personas que el Señor va a poner en tu corazón para que les hables de la palabra, para que intercedas por ellos, pero va a haber momentos en que esas personas a veces no quieren dejar la vida que están llevando o no quieren aceptar aún al Señor en su corazón. Pero si el Señor lo está poniendo en tu corazón es porque tiene planes para esa persona. Entonces tú debes descansar tranquilamente, recordando que la obra no la hacemos tú y yo, sino el Espíritu Santo. Bueno, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Entonces, ¿será que tenemos que estar constantemente orando? ¿Será que sí debemos interceder por los que nos rodean? ¿Será que sí debemos pedir por nuestros vecinos, por nuestros amigos, por las personas que nos rodean? Sí. Dice la palabra de Dios, velad y orar sin cesar. Todo el tiempo podemos estar haciendo peticiones por los demás y quiero decirte, el Señor contesta. Y muchas veces te vas a sorprender que apenas hiciste una oración cuando ya el Señor la está respondiendo. Pero dice aquí, ¿verdad?, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos
y vengan al conocimiento de la verdad. Y aquí voy a hacer una pausa. Entonces no solo es importante que estemos orando sin cesar, no significa que te la tengas que pasar de rodillas día y noche. Significa que Dios puede estar presente en todo tu día. Cuando vas manejando, cuando vas caminando, cuando vas en el transporte, cuando estás trabajando, cuando estás estudiando, cuando estás haciendo ejercicio, cuando estás platicando con alguien más. El Espíritu Santo está ahí presente si tú así lo quieres. Eso es orar sin cesar. Estoy cocinando y estoy, ay Señor, te oro por mi familia. Ay Señor, te agradezco. Ay Señor, bendigo tu nombre. Ay Señor, acuérdate de mi familia, acuérdate de mi esposo, acuérdate de mis hijos. Eso es estar orando todo el tiempo. Pero algo muy importante, dice aquí que hay que orar por los reyes. Tal vez, no sé si en tu país, ¿verdad?, haya un rey, pero en muchos de nuestros países lo que hay, ¿verdad?, son presidentes, gobernadores, alcaldes. Tal vez tengas un jefe en tu trabajo, un patrón. Hay que orar por ellos. En lugar de quejarnos, en lugar de estar todo el tiempo, no, es que no han hecho un buen trabajo, todos roban, todos, cosas negativas que solamente maldicen. Después de todo es Dios. Para empezar es el pueblo, ¿verdad? Hemos sido nosotros mismos quienes hemos puesto a los que están muchas veces en esos puestos de eminencia, como son gobernadores o presidentes o alcaldes. Tomemos responsabilidad por ello. Y muchas otras veces, o también, vaya, si están ahí es porque Dios se los ha permitido. Porque es Dios, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios que Él quita y pone reyes. Ok, y esa persona ya tiene ese puesto de eminencia. ¿Qué podemos hacer nosotros como pueblo? Orar por ellos, bendecirlos, pedirle a Dios, Señor, dale sabiduría para gobernar. Porque quiero decirte que sobre todo en el Antiguo Testamento podemos ver cuando aquellos reyes caían de la presencia de Dios y iban y ofrecían todo ese pueblo a Baales, a adivinos, caían en hechicería, caían en tanta porquería y el pueblo sufría las consecuencias. Que las personas que están en eminencia estén cayendo en cosas de maldición, trae maldición. Ellos están puestos como cabeza, pero nosotros como cuerpo debemos interceder por ellos. Entonces es importante que aun si tú tienes un jefe, ora por él. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice aquí, para que vivamos quieta y reposadamente. Tú quieres vivir en una ciudad tranquila, en una ciudad que haya paz, pero te la pasas chismeando, criticando, hablando mal de los gobernadores, de los alcaldes, de los jefes. Tenemos que orar por ellos, tenemos que tener amor por ellos, sin importar si lo merecen o no, si han hecho bien o no su trabajo. Ellos ya están en ese puesto y la Biblia dice que oremos por ellos para que vivamos reposada y quietamente. Y dice además que porque eso es bueno y es agradable para el Señor, entonces quiere decir que al Señor le agrada que nosotros oremos por ellos. Ahora, quiero decirte que algo que me ha enseñado recientemente el Señor y que me causa mucho gozo es que pude entender que lo que le deseamos a otros nos sucede a nosotros primero. Cuando nosotros estamos deseándole mal a las personas, que les vaya mal, que les pase esto, que les pase el otro, te estás como escupiendo a ti mismo. Pero cuando tú estás orando, Señor, bendice a las demás personas, bendice a mis vecinos, bendice a mis compañeros de trabajo, bendice a los gobernadores, a los alcaldes, a los presidentes. Créeme, el primero en ser bendecido vas a ser tú. Eso que sale de tu boca no solamente alcanza a otros, te alcanza primero a ti. Recordemos a Abraham, ¿verdad? Cuando solo tenía la promesa de ser padre, pero era estéril. Y cuando él oró por Abimelec, sí, Abimelec pudo ser padre, pero él también lo recibió. ¿Qué le estás deseando a los que te rodean?
¿Qué le estás deseando a tu jefe? ¿Qué le estás deseando a tus vecinos? ¿Qué le estás deseando a los que te rodean? ¿Y cómo está tu vida? Bueno, dice aquí, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nadie va al Padre si no es por Jesús. No hay otra forma. No hay otra forma en que nosotros podemos recibir salvación si no es por medio de Jesucristo. Ninguna estampita, ninguna medallita, ninguna imagen, ninguna otra persona. Solamente por medio de Jesús podemos recibir salvación. Dice, no hay un solo Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles, o sea, de nosotros, ¿verdad? Los gentiles somos aquellos que no somos judíos. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Dice aquí, ¿verdad? Quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. ¿Qué significa levantar manos santas? La palabra de Dios dice que todos pecamos. Entonces, ¿cómo puedo tener manos santas si caigo en pecado? Porque vengo al arrepentimiento, le pido perdón al Señor, le pido transfórmame, cámbiame, perdóname, límpiame. Y entonces vengo y levanto mis manos santas, han sido limpiadas por Él. Cada que yo vengo en arrepentimiento al Señor y le digo con todo mi corazón, perdóname, perdóname. Entonces yo puedo levantar esas manos santas. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, en amor y santificación con modestia. Y quiero decirte que esta parte que acabo de leer puede traer mucha controversia. Necesitamos el Espíritu Santo para que nos hable de esto, ¿verdad? Primero que nada en la forma en que dice, ¿verdad? Que vistamos con ropa decorosa, que no pongamos peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Esto quiere decir que no puedo usar oro, que no me puedo poner una perla, que no puedo usar un vestido costoso. No tendríamos que tomarlo tan literal. Yo creo que si nosotros le decimos al Espíritu Santo, enséñame a vestir. Cuando yo le he dicho esas palabras al Espíritu Santo algunas veces, ay, ¿qué me pongo? Enséñame a vestir. Siempre me ayuda a elegir lo mejor y normalmente es ropa tal vez elegante. Te voy a poner el ejemplo de Esther, que fue transformada en una reina. Definitivamente debió haber tenido joyas y vestidos hermosos. Y también te podría hablar de algunas partes donde habla en Isaías, ¿verdad? Acerca de zarcillos, de aretes, de joyas, ¿verdad?
Entonces no lo tomemos como tan literal, pero sí tomemos esto, dice, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Que en lugar de estar enfocadas, ¿verdad?, en la ropa, estemos enfocadas en el amor, en ser llenas del Espíritu Santo, en ser usadas de Él, en hacer buenas obras, ¿verdad? Que a lo mejor más que ir y gastar un super dineral en algo de una marca específica, tal vez podemos hacer buenas obras. Tal vez podemos hacer algo bueno para bendecir a los que nos rodean. Y cuando habla, ¿verdad?, acerca de la mujer, pues es que tenemos que ser sabias. Tenemos que ser mujeres sabias. Y si tenemos un esposo, yo creo que sí es importante que aprendamos a estar unidos, aprendamos a estar sujetos el uno al otro. Yo solo te puedo decir en cuanto al matrimonio y a los esposos es que la palabra dice, ¿verdad?, que el esposo es la cabeza del hogar. Pero si nosotros no tomamos en cuenta la palabra de Dios, muchas veces como mujeres podemos hacer lo que hizo Eva, ¿verdad? Eva aquí en este caso fue ella la que dio el primer paso, fue ella la que le hizo caso a la serpiente y fue y convenció a Adán. Recordemos que nosotros como mujeres podemos hablar y hablar y hablar y hablar y hablar mucho más y fácilmente podríamos convencer a nuestros esposos de cosas. Entonces, podemos darle su lugar a nuestro esposo. Si nosotros no apoyamos a nuestro esposo, ¿quién nos va a apoyar? Si nosotros no le guardamos ese respeto y ese lugar y todo, que no seamos nosotros como esposa avergonzándolos, criticándolos, chismeando de ellos, hablando mal de ellos, que le demos ese lugar importante, que tomemos esas decisiones juntos, pero que también apoyemos sus proyectos, sus planes, sus decisiones, sus sueños. Aún la palabra de Dios nos enseña a ser buenas esposas. Bueno, dice palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Un neófito sería una persona que está muy reciente en el evangelio, ¿verdad? Que apenas va llegando a los pies de Cristo, no lo puedes poner a cargo ya de la iglesia, porque es más fácil que vaya a caer en tentación. Dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bueno, cuando hablamos del obispo, ¿verdad? Normalmente los obispos son los que estarían sobre los sacerdotes o sobre los pastores, o tal vez también pueda referirse hacia los pastores. Entiendo que está hablando, ¿verdad?, los que están a cargo de la iglesia. Pero si te das cuenta de algo, aquí hace un énfasis, que gobierne bien su casa. Es que tenemos nosotros, ¿verdad?, no solamente los que busquen el obispado, sino nosotros. Tenemos que tener prioridades. Y la palabra dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y sobre todo. Entonces, ¿qué debe ser lo número uno en nuestra vida? Dios. Pero después de Dios, muchas veces te puedes confundir y puedes pensar que después de Dios sigue la iglesia, sigue el ministerio, sigue servir a Dios. Pero quiero decirte que no.
Aún que seas pastor, aún, ¿verdad?, que tengas toda una congregación a tu cargo, lo primero es tu familia. Si ya seas hombre o mujer, ¿verdad? O sea, no puedes ir a querer servir primero a los pastores y hacer a un lado tu familia. No. Sí, como mujeres, ¿verdad? Hay mujeres que a veces pueden estar sirviendo en la iglesia y que si los pastores los llaman, haces todo, sí. Pero tienes un marido, tienes una familia. Tienes que cuidar primero de tu familia. Aunque tú seas un siervo de Dios, seas pastor, seas predicador, seas usado por Dios, Dios quiere usarte grandemente, sí. Pero primero está el cuidado de nuestra familia. Y después, ahora sí, podemos servir al Señor. Aquí mismo, ¿verdad?, nos lo deja muy claro. El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Prioridades, ¿verdad? Bueno. Y dentro de todas esas cosas, pues habla, ¿verdad?, de, pues imagínate, que el que está de obispo o de pastor, que sea irreprensible, ¿verdad? Marido de una sola mujer, pues que no vaya a ser que tenga gusto por andar con otras mujeres. ¿Cómo lo vas a poner a cargo? Que sea prudente, que sea decoroso, que sea hospedador, que sea apto para enseñar. No dado al vino, pues no vaya a resultar que anda por ahí, ¿verdad?, emborrachándose, haciendo cosas que no debe. Dice que tenga buen testimonio aún con los de afuera. Qué triste es, ¿verdad?, cuando de pronto te dice alguien que aún no conoce del Señor, dice, ay, mi vecino, ¿verdad?, por ejemplo, es pastor o es predicador, o, ay, pero es bien mala persona. Ay, hace unas borracheras en su casa. Ay, o sea, tiene otra. No, imagínate si ese es el que, wow, damos mal testimonio de Dios, ponemos en mal a Dios. Porque la gente que no conoce de Dios ve a las personas que ya conocen de Dios como un reflejo de Dios. Entonces imagínate si él o ella que se la pasa hablando de Dios hace esas cosas. Entonces tenemos que tener un buen testimonio. ¿Cómo podemos tener un buen testimonio? Siendo llenos del Espíritu Santo. Claro, a veces nos equivocamos, a veces cometemos errores, pero el Espíritu Santo siempre nos va a redarguir, siempre nos va a llevar a pedir perdón, a perdonar, a cambiar nuestra actitud. Okay. Dice, requisitos de los diáconos. Los diáconos son aquellos que ayudan ahí en la iglesia, ¿verdad? Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Esto lo dice tanto en los obispos como en los diáconos. Que no tengas amor al dinero. Que si vas a servirle a Dios, no sea por dinero, porque quieras enriquecerte. No codiciosos de ganancias deshonestas. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles, es decir, tienen que pasar primero algunas pruebas y después, ok, sí es apto para servir en la iglesia. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Dice aquí, ¿verdad?, que aparte de todas estas cosas, cuando estás en un diaconado, porque está aquí hablando de los diáconos, ¿verdad?, menciona a las mujeres y dice también que no seas calumniadora, que seamos honestas, es decir, que no seamos dadas al chisme, que no utilicemos las peticiones de oración o el que alguien se abra para confiar en ti y vayas y lo divulgues y vayas y se lo cuentes a otras personas, que seamos honestas y no calumniadoras. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y su casa, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es Cristo Jesús. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad,
e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Recordemos que esta, aunque era una carta para Timoteo de cómo llevar la iglesia, pues nos sirve a nosotros en la actualidad, ¿verdad? Cómo debe de ser un diácono, cómo debe de ser un obispo, cómo se deben seguir las cosas en la iglesia. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bueno, es decir, ojos bien abiertos, la mirada siempre puesta en Jesús, tratando de conocer la palabra. ¿Por qué? Porque dice que va a haber espíritus engañadores. Recordemos que en los últimos tiempos, ¿verdad? Va a haber quienes se van a querer hacer, va a haber alguien que se va a querer hacer pasar por Dios y va a hacer milagros y prodigios, y dice la palabra de Dios que engañará, aún si fuere posible, a los escogidos. Entonces tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que mantenernos en oración. Cuando dice aquí, ¿verdad? Va a haber espíritus engañadores y doctrina de demonios. Yo puedo decirte que nosotros debemos de ser guiados por el Espíritu Santo y enseñados por el Espíritu Santo, porque aún lo estamos viendo ahora. Sabemos, ¿verdad?, acerca de la liberación. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que nosotros echaremos fuera demonios, liberaremos cautivos. Entonces la liberación es bíblica. Pero en lo personal, yo te puedo decir que yo he decidido que si el Señor quiere que yo eche fuera un demonio, el que me tiene que hablar y explicar lo que tengo que hacer es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien me debe decir qué demonio tengo que echar fuera. Y muchas veces se cae en eso, de que se ponen a platicar y a interrogar y hablar con los demonios. Es que ya estás haciendo ahí tus notas y tus videos y todo porque quieres aprender. Es doctrina de demonios. Y los demonios son mentirosos. Recordemos que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Entonces tenemos que ser cuidadosos aún con esto. Que no vayamos a estar cayendo en una doctrina de demonios. Que no veamos demonios en todo. Sino que todo lo veamos con el amor del Señor, y que si Él nos ha dado el discernimiento, entonces podamos discernir, ¿verdad? Si hay un espíritu ahí, si hay un demonio operando, que sea el Espíritu Santo quien nos lo revele, para que esa persona pueda ser liberada. Bueno, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces aquí nos habla aún de la alimentación. Que si nosotros nos estamos congregando, por ejemplo, en algún lugar, sí tenemos que recordar cuidar nuestro cuerpo, porque la palabra dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y aún con lo que nosotros comemos, dañamos ese templo. Si yo me la paso alimentándome de pura basura, pues mi cuerpo se va a enfermar y estoy haciéndole daño al templo del Espíritu Santo. Pero aunque el Espíritu Santo haya hablado, por ejemplo, a mi vida acerca de eso, acerca de no comas tanta basura, no comas comida chatarra, o ayuna, o no comas esta comida porque no es buena para ti. Ok, pero es el Espíritu Santo quien me lo habló a mí. Entonces yo no puedo venir y decirte, mira, tú no vas a comer esto, 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 porque te vas a perder. No, porque aquí dice, ¿verdad?, que con acción de gracias y oración se santifican los alimentos. Entonces,
antes de que yo coma, cuando yo me siente a la mesa, cuando yo voy a comer algo que sí tengo que hacer, que sí debo de hacer y que es agradable a Dios, es que yo le diga, Señor, gracias. Gracias por estos alimentos que me has dado. Y orar, ¿verdad? Que los alimentos te caigan bien, que los puedas digerir bien, que sean limpiados, que sean purificados. Y a veces también aprovechamos para orar por otras personas que no tienen que comer. Esto es bíblico, ¿verdad? Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado el alimento. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que Él es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, aunque una persona sea jovencita, si tienes buena conducta, si estás constante en el Señor, si eres lleno del Espíritu Santo, que nadie te tenga, ¿verdad? Porque, es muy jovencito. Por ejemplo, yo en la iglesia conocí una jovencita, no sé su edad, no se la pregunté, 17, 18, yo no sé cuántos años ella tenga, pero ella está comenzando un grupito de jovencitas y les está dando la palabra. Es notorio que su vida ha sido transformada, que ha tenido un encuentro con Jesús. Es notorio que Dios ha hecho algo grande en ella. Ella ha sido transformada. Entonces no podemos tener por poco el llamado que ella tiene, el trabajo que ella está haciendo solamente porque está jovencita. Entonces, si el Señor te llama a servirle, sea que seas muy jovencito o muy adulto, el Señor puede usarte a cualquier edad. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y aquí voy a hacer otro énfasis. Dice aquí, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Es decir, que Timoteo recibió un don cuando oraron por él, cuando impusieron las manos sobre él. Entonces, también es bueno, ¿verdad? Que cuando tú ves personas que están en fuego, que están llenas del Espíritu Santo, y a veces tenemos ese anhelo, ora por mí. ¿Por qué? Porque es traspasada muchas veces esa unción de esa persona. Y porque aquí dice, ¿verdad? Dice, el don que te fue dado mediante profecía y con la imposición de manos. Es decir, el Espíritu Santo puede obrar por medio de esa persona que está orando por ti y puede, ¿verdad? Puedes recibir un don. Por ejemplo, alguien está orando por ti y de pronto te dice, recibe don de sanidad, de milagros, ok. Ahí muchas veces es el Espíritu Santo que está profetizando lo que te está dando o estás recibiendo don, sanidades, de milagros, y lo estás recibiendo por medio de esa oración. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, no podemos descuidarnos aún cuando estemos enseñando o hablando de la palabra. No podemos descuidar nuestra vida de oración, nuestra vida de lectura de la palabra. No podemos descuidarlo porque nos vamos a perder nosotros y vamos a hacer que se pierdan otros. Por eso dice aquí, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.
No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. ¿Cómo debemos ver a los ancianos? Con amor. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes, como a hermanos. A las ancianas, como a madres. A las jovencitas, como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Y aquí vamos a hablar de algo importante y que ya a mí me llamó mucho la atención. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Dice aquí, ¿verdad? Que si hay una viuda que tiene hijos y nietos, nosotros debemos aprender a ser piadosos con nuestra familia. ¿Cuántas veces has escuchado de ancianitas o de gente ya mayor que tiene hijos y parece que no tuviera? Ay, no, que pueden estar, ¿verdad?, necesitando que algún vecino les lleve un platito de comida porque los hijos y los nietos ni siquiera se acuerdan. Esto no es agradable al Señor. Dice aquí, ¿verdad?, que nosotros tenemos que aprender primero en nuestra propia familia, y nos vuelve a dejar claro esto. Si el Señor quiere que sirvamos en la iglesia, si el Señor quiere que le sirvamos, pero que aprendamos primero nuestra familia. Porque a lo mejor podemos decir, sí, vamos a ir a hacer buenas obras a tal lugar, sí. ¿Y tu mamá? ¿Y tu papá? ¿Tus abuelos? ¿Cómo están ellos? No sé, tengo meses, ¿verdad?, que no sé nada. Dice aquí que primero nuestra familia. Bueno, dice, más las que en verdad, la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, es diligente en súplicas y oraciones de noche y de día. O sea, que habla de la viuda, ¿verdad?, como una mujer de oración que esté orando de día y de noche. Dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, ¿ok? Es decir, si tú ya quedaste viuda y no te vas a volver a casar, si has decidido eso, el Señor espera de ti que estés intercediendo y orando todo el tiempo, y que no te preocupes, porque Él te va a suplir lo que tú necesitas. Dice la palabra de Dios, aunque tu padre y madre te dejaran, yo nunca te dejaré. Dios nunca te va a dejar desamparado. Dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Wow. Tú te puedes imaginar esto, que te la pases o que nos la pasemos metidos en la iglesia y metidos en todas las actividades y Dios y Dios y Dios, y que nos olvidamos de nuestra propia familia y que no proveemos para nuestra familia. Dice que somos peores que los incrédulos, porque sí es verdad. O sea, muchas veces la gente que aún no conoce de Dios y puede ser más generoso que el que está metido en la iglesia. Quiere decir que te volviste un religioso y de amor no tienes nada. Dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación, por haber quebrantado su primera fe. Dice aquí, ¿verdad?, acerca de una lista, y aunque yo no tengo algo muy específico para entender qué era esta lista, entiendo que en estos tiempos, ellos se ocupaban tanto de los huérfanos como de las viudas. Entonces quiere decir que la iglesia como tal sí se hacía cargo de estas personas, de estas mujeres que quedaban solitas, que no tenían quien las mantuviera, que no tenían hijos que cuidaran de ellos.
Pero decía, ok, esta mujer es una mujer de Dios, tiene buen testimonio, entonces ponla en la lista. Muy posiblemente, ¿para qué? Para que las mantuvieran, para que les proveyeran lo que ellas necesitaban. Y hablando de las viudas más jóvenes, que dice que no las acepten, ¿verdad? Si quedaste viuda joven, podrías volverte a casar, podrías trabajar, podrías seguir haciendo tu vida. Habla algo acerca de las viudas, no muy grato, pero dice, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosa, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. ¿Cuántas veces pasa eso, verdad? Como ya los hijos crecieron, ya no hay marido, ya no hay mucho que hacer, ya no estás trabajando, entonces dice que no, ¿verdad? Que la viuda no ande de casa en casa, ni aprenda a ser chismosa, ni ociosa, ni andar de entremetida viendo a ver qué oye para contarlo más adelante. Increíble, pero lo dice la Biblia, ¿verdad? Dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Entonces, aún, ¿verdad? Ya sea que seas viuda, aquí no está hablando tal vez de divorciadas, pero que tú ya tuviste un matrimonio y quedaste soltera. Esto quiere decir que aún así tenemos que seguir cuidando nuestro testimonio, que podemos ser mujeres santas, apartadas para Dios, y si Dios te da esa nueva oportunidad de volverte a casar, de hacer una familia, pero no te vayas en pos de Satanás, no te caigas al pecado. No, es que yo ya estuve casada, ya estoy sola, y entonces ahora sí le voy a dar vuelo y voy a disfrutar todo lo que no disfruté antes. No, ponte en oración. Señor, si tú me permites, ¿verdad?, volver a formar una familia, si tú me permites tener una nueva oportunidad y me permites un buen esposo, y comiénzale a orar al Señor por esas cualidades que tú desearías de ese esposo, sin olvidar poner en primer lugar al Señor. Señor, tú vas a ser mi prioridad, aunque te estoy orando por un esposo, ¿verdad? Te estoy orando, o si eres hombre, ¿verdad?, y no tienes esposa, ser específico. Señor, yo quiero un hombre, una mujer que te ame, que tú seas su prioridad, que sea bueno, que me trate bien, que sea trabajador, que sea honesto, que sea responsable. Puedes ser específico a la hora de pedirle al Señor ese hogar, esa familia que tú quieres formar. Bueno, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada a la iglesia. Por eso te digo que, es decir, en aquellos tiempos mantenían a las viudas. Desconozco si algunas iglesias lo hacen, ¿verdad? Pero aquí dice que se hacía, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Esto habla, ¿verdad?, que esos ancianos que están trabajando en predicar el evangelio, en enseñar, merecen un sueldo. Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Y aquí voy a hacer otro paréntesis. No impongas con ligereza las manos a ninguno. ¿Qué significa esto? Ahorita estábamos leyendo otra cosa. Dice, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante la profecía con la imposición de manos. Cuando nosotros imponemos mano para orar por alguien,
esa unción, esa llenura del Espíritu Santo cae sobre esa persona. Y entonces si tenemos ese don de sanidad, vamos a ser guiados por el Espíritu Santo al hacer esa oración, y algo va a suceder cuando imponemos esa mano. Pero quiero decirte que en lo contrario también. Entonces tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo siempre que vamos a orar por alguna persona. El Espíritu Santo, aunque te parezca extraño, algunas veces el Espíritu Santo te puede detener y te puede decir, no ores por ella. Sí, mira, cuando tú impones manos, por ejemplo, imagínate que tú impones, como aquí se dice, no impongas las manos con ligerezas, ni participes de otros pecados. Imagínate que es una persona que ha estado en hechicería y no tiene arrepentimiento en su corazón. Es más, es un brujo o una bruja que fue y se metió a la iglesia para hacer maldad. Eso es lo que él lleva. Eso es lo que él quiere hacer. Y tú, sin escuchar al Espíritu Santo, vas y le impones las manos. Esa persona está impregnada espiritualmente de todo eso demoníaco y tú vas y eso puede traspasar a ti. Entonces, no impongamos las manos con ligereza. No significa que debemos tener miedo de orar por las personas, significa que debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Una vez alguien me habló y me dijo, ¿puedes venir a orar por mi casa? Es que están pasando cosas muy fuertes. Que no sé, la ventana se llenaba de moscas, se sentía un ambiente muy pesado y yo le dije, sí, claro, nada más déjame orar primero. Y me puse a orar antes de ir. Y cuando empecé a orar, el Espíritu Santo me dijo que solamente los guiara al arrepentimiento, ¿verdad?, de pecados, que hicieran su oración de fe, pero que no orara por la casa. Que solamente les dijera que pusieran alabanza y ya después oraría. ¿Okay? Yo fui y me pasaron a una habitación, no me dijeron el por qué, pero vamos a orar en esta habitación, ok. Y hice lo que el Espíritu Santo me dijo. Tiempo después que ya empecé como a convivir más con esa familia, entonces ya se abrieron y me platicaron que antes había una persona que estaba viviendo en esa casa, practicaba hechicería, tenía libros de cosas de hechicería, y en esa habitación que a mí me pasaron a orar era porque ahí hacían esas cosas. Y entonces yo hubiera entrado en una guerra espiritual bien fuerte que no me correspondía. Y más porque ni siquiera estaban siendo sinceros conmigo, pero el Espíritu Santo, que lo sabía, Él me preparó antes y me dijo, no vas a orar, solamente arrepentimiento de pecados, que pongan alabanza. No me dejó meterme en esa guerra. Entonces, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo aún para orar. Muchas veces, por ejemplo, cuando las personas están en hechicería, en adivinación, en cosas muy pesadas, en lo espiritual, a veces el Señor no nos va a mandar a meternos a guerrear por ellos no. Muchas veces el Señor nada más si nos manda a orar por ellos, pues la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que bendigamos aún a nuestros enemigos, que oremos por ellos. Entonces a lo mejor tú puedes saber, tal vecina, tal persona está haciendo hechicería en contra mía o está metida en eso. Entonces yo por mis fuerzas no voy a ir y me voy a meter en una guerra espiritual para arrebatársela a Satanás, pues si esa persona ni siquiera arrepentimiento hay en su corazón, ni siquiera ha pensado venir al camino de Cristo, pero sí puedo orar que la misericordia de Dios la alcance, porque esa persona le ha abierto puertas a Satanás, Satanás tiene derechos legales sobre esa persona y nosotros no tenemos que ir de metiches, ¿verdad? Más que cuando el Espíritu Santo nos guía. Entonces dice aquí, ¿verdad?, no impongáis las manos con ligereza a ninguno. Siempre seamos guiados por Dios para la oración. Ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, esto es un consejo personal que le está dando a él, ¿verdad? Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces, también aquí, ¿verdad?, a veces para que no seamos tan religiosos acerca de que si el vino, que si
No nos metamos en esas cosas. Aquí Él está dando un consejo, ¿verdad? Toma ese vino para que mejores en tu salud. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes, o sea, se hacen evidentes, antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Todos los que estén bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Ahorita pues en la actualidad, al menos en el país que yo vivo, ¿verdad? No hay esclavitud, pero sí muchas veces tienes un patrón, un jefe, alguien para quien tú estás trabajando. Entonces cuando trabajamos para alguien más, que seamos testimonio para esa persona, ¿verdad? Que no digan, eso, ¿verdad? Que es de tal religión, porque eso seríamos solamente un religioso. Y pues eso que tanto habla de Dios y ve cómo trabaja, cómo está robando en la empresa, cómo está haciendo lo malo. Ok, dice, los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Entonces alegrémonos aún mucho más cuando ese jefe, ese patrón es alguien que ama a Dios. Con mayor ganas, ok, vamos a no ser tal vez tan irreverentes, ¿verdad? Sino que seguirlos tratando con ese respeto y seguirlos honrando y trabajando de buena gana. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Va a haber algunas personas que van a querer enseñar otras doctrinas, otras cosas. Dice que están envanecidos, que no saben nada. O sea, no admitas que la enseñanza que te den sea de otro libro, de una revistita, de otras cosas, que sea bíblica, que sea de la palabra de Dios, porque si no solamente va a traer pleitos, contiendas, y muchas veces lo van a hacer como una fuente de ganancia. Dinero es lo que les importa. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, no permitamos que el enemigo use estas palabras para mantenernos en pobreza, en escasez. No es voluntad de Dios que vivas en pobreza y en escasez, pues la palabra de Dios dice que Jesús se hizo pobre en la cruz para que tú y yo conociéramos la riqueza. Él es nuestro Padre, pero ¿sabes lo que Dios quiere? Sí, Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, pero como dice su palabra, raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor que nosotros tenemos que tener es por el Señor. Que si el Señor me da mucho y un día me llama a entregarlo todo, yo pueda decir, sí Señor, porque lo primero eres tú. Y no, ¿verdad? Que sea como aquel rico que le dijo, bueno, ve y entrega todo a los pobres y sígueme. No puedo porque es mucho lo que me has dado. Nuestro amor no debe ser por el dinero, no debe ser la riqueza, debe ser por el Señor y por las almas. De esto habla esta palabra. Pues es raíz de todos los males, es el amor al dinero.
te va a causar muchos dolores. Muchos se han extraviado, muchos empiezan a servir al Señor con un corazón enamorado de Dios, pero de repente, ¿verdad?, empiezan a recibir ganancias, ofrendas y les empieza a gustar y de pronto ya quieres más el dinero que a Dios. Ya quieres más el dinero que las almas y te pierdes. Raíz de todos los males es el amor al dinero. No quiere decir que el Señor no quiera que tengas, porque esta palabra, ¿verdad?, muchas veces también es mal utilizada y entonces a veces desde el púlpito te están declarando pobreza, te están declarando escasez, te están declarando que vivas en la miseria, como si esa fuera la voluntad de Dios. No la es, no la es, porque Él nos ama y qué padre va a querer ver a sus hijos todo el tiempo en pobreza, en miseria. Mas, sin embargo, también dice la palabra de Dios, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Debemos aprender a tener contentamiento en todo tiempo. Si por ahora estás pasando por un tiempo de escasez, por un tiempo donde hay poco, el Señor puede estar probando tu corazón. ¿Me amas? Aunque traigas solo una monedita en tu monedero, ¿me amas? Aunque el refri tenga escasez, ¿me amas? Aunque estés preocupado porque no hay trabajo, porque no te han pagado, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Bueno. Dice su palabra también, no he visto justo desamparado ni sus hijos que mendiguen pan. Y si la palabra de Dios dice algo, lo va a cumplir. Dice también que si el enemigo nos ha robado y nosotros podemos ver, me está robando, yo puedo venir al Señor y dice que tendrá que regresarnos lo que nos ha robado. Y 6 veces más. Podemos utilizar la palabra para orar a Dios que nos bendiga. Bueno, dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, hablando, ¿verdad? Dice, a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio y el sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dice aquí, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. No dice que los ricos de este siglo no se van a salvar, aunque hay una palabra, ¿verdad?, que dice que es más fácil que un camello pueda pasar por el ojo de una aguja a que un rico pueda ir al reino de los cielos, ¿verdad?, pueda pasar. Pero dicen, pues entonces, ¿quién será salvo? Pero esto se refiere porque no tenemos que tenerle el amor al dinero, sino a Dios. Si tú logras que tu amor sea por Dios, entonces el Señor puede sorprenderte aún económicamente, porque sabe que no te vas a perder, porque sabe que no vas a poner el dinero y el amor al dinero antes que a Dios. Sabe que no te vas a volver altivo. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. A veces Dios está tratando y tratando con nuestro corazón y no entendemos por qué estás pasando por ese tiempo de escasez. Porque el Señor quiere que aprendas a confiar en Él.
Porque si antes tú confiabas en tu trabajo y en tu sueldo y en el negocio y en la empresa y todo el tiempo era, sí es que tengo dinero guardado, sí es que tengo mis gastos médicos, es que tengo mi seguro de vida, es que tengo, ponías tu confianza en las riquezas. Y el Señor de repente dice, no, ahora quiero que confíes en mí. Y está probando tu corazón, ¿vas a confiar en mí? Sí, Señor, confío en ti. Ok, voy a comenzar a bendecirte. He decidido bendecirte. Veo que no te vas a perder a causa de la riqueza. Veo que tu confianza va a seguir en mí. Bueno, el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. Dice aquí que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces el Señor si quiere que yo tenga abundancia, sí. Él dice que nos da todas las cosas en abundancia. Dios nos da lo suficiente hasta para repartir. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. No olvidemos esta parte, que seamos ricos en buenas obras, que seamos dadivosos, que seamos generosos. Que no le tengamos tanto amor al dinero que es que no puedo ayudar a los demás porque se me acaba, porque se me gasta. Dice que seamos dadivosos y generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna, que no perdamos de vista que esta vida es pasajera, que va a llegar un momento donde vayamos con Cristo y Él nos pida cuentas de todo lo que hicimos en esta tierra. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Aquí habla también, ¿verdad? Dice que evitemos tener esas pláticas vanas, evitemos los argumentos falsos de la llamada ciencia. La Biblia dice que la ciencia ha sido creada por Dios, la inteligencia y la ciencia, pero muchas veces nosotros queremos saber más de lo que venga en la Biblia, que dice la ciencia, y pues muchas veces los científicos son avergonzados cuando empiezan a investigar y se dan cuenta que la Biblia, ya estaba escrito todo lo que estabas investigando. Y muchas veces los otros que estamos ahí, pero es que hay una teoría y hay tantas teorías, y nada más terminas confundiéndote. Dice, los argumentos de la falsamente llamada ciencia, por lo cual profesando algunos se desviaron de la fe. Dice la palabra de Dios que hay muchos que se hacen necios en su propio entendimiento. A veces es vergonzoso como gente tan estudiada, tan preparada, que se ha preparado tanto, de pronto se desvía con cosas tan ignorantes que dices, ¿cómo es posible que alguien tan preparado pueda caer en cosas como de adivinación, de hechicería, que si las energías, que si cosas que... ¿Por qué? Porque nos hace falta el Espíritu Santo, nos hace falta Dios, nos hace falta conocer su palabra. Bueno, pues hemos terminado de leer Primera de Timoteo, y aunque en este día me toca Primera y Segundo, voy a cortar aquí el video para hacer Segunda de Timoteo. No sin antes orar por ti. Espíritu Santo, te pido que seas tú dirigiendo esta oración, que la palabra que hoy nos has dado llegue a nuestro corazón y nos transforme, nos cambie, nos edifique. Que seas tú, Señor, permitiendo que si hay amor al dinero en nosotros, que si tenemos egoísmo, que si tenemos envidia, que si estamos queriendo las riquezas de alguien más, o que si vamos a caer en pecado a causa del amor a la riqueza, por favor, dirígenos. Quítanos todo amor al dinero y permite que podamos disfrutar de las verdaderas riquezas. La primera riqueza, Señor, es la llenura de tu Espíritu Santo, tu salvación, tu presencia, tu paz, tu gozo, tu alegría, tu bendición. Te queremos a ti, Señor Jesús. Que primero seas tú, mi amado Dios, en nuestras vidas y después todo lo demás. Dice tu palabra, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás
vendrá por añadidura. Y yo creo en esta palabra, Señor. Yo creo que tú quieres bendecirnos. Yo creo que tú quieres dirigirnos. Yo creo que tú quieres bendecirnos, Señor. Bendice tu pueblo, bendice tus hijos, Señor. Quita todo espíritu de pobreza, escasez, Señor, si has estado probando los corazones de alguno. Permite que ya, Señor, su confianza no esté puesta ni en el trabajo, ni en el dinero, ni en la riqueza. Y pueda, Señor, confiarles las riquezas que tú tienes, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues nos vemos en unos minutos en el segundo video con segunda de Timoteo. Gracias por acompañarme. Bendiciones.